A ver, gente, si ustedes son fanáticos del mundo del cine y la televisión, muy seguramente se han tenido que topar recientemente con algún video, ya sea en Instagram, TikTok o YouTube, hablando de cómo hoy en día las películas ya no tienen los mismos colores vivos que antes y que hoy en día las películas se ven más apagadas, más oscuros, con colores más neutros. Y seguramente también en estos videos les han explicado que esto se debe a una gran variedad de razones, como que hoy en día se utilizan cámaras digitales, que el color se aplica después en postproducción, que los colores en las películas de hoy en día se ven como se ven debido a que están intentando seguir tendencias y una gran variedad de razones más, hasta mencionar que las películas de antes se veían mucho más vivas gracias al Technicolor. Y oigan, no sé si ustedes sabían, pero si ustedes colocan en Google o en cualquier buscador las palabras cine y Technicolor, siempre aparece el mismo referente y es El Mago de Oz. Pero ustedes sabían que esta en realidad no fue la primera película en utilizar la técnica del Technicolor. De hecho, el Technicolor ya existía desde años atrás y ya se habían hecho una gran cantidad de películas a color. Entonces seguro se estarán preguntando, pero Eduardo, si existían entonces películas utilizando el método de Technicolor o incluso otros métodos, ¿por qué El Mago de Oz sigue apareciendo como referente histórico cuando se habla del cine a color? Pues people, hoy vengo a decirles por qué y también les voy a dar un par de datos curiosos sobre cosas que tuvieron que pasar para llegar al resultado final que vimos con El Mago de Oz. Y aquí les voy adelantando un chismecito: Disney y Blancanieves estuvieron más involucrados de lo que tú crees. ¿Qué más, people? Muy buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estés viendo. Mi nombre es Eduardo y bienvenidos a este canal llamado Tema de Cine. También les doy las gracias de una vez por haber dado clic en este video, que es el primer video horizontal que se va a subir en YouTube en este canal. Si ustedes ya están suscritos en este canal, se habrán dado cuenta de que solamente hemos subido shorts o videos en vertical, y también aprovecho la oportunidad para decirles que se hace lo mismo en Instagram. Intento subir contenido todos los días hablando sobre novedades del cine, datos curiosos, historia y muchos otros temas sobre el mundo del cine y la televisión. Así que mi invitación es que se queden, disfruten este video y me sigan en redes sociales para estar pendiente de todo el contenido que se viene. Bueno, nada más que decir. Vamos con el video. Como les dije al principio, si ya se toparon con uno de estos videos que hablan sobre el Technicolor, seguramente les han explicado que esta es una técnica que se utilizaba para filmar películas utilizando un método que consistía en reflejar la luz a través de un prisma que dividía la imagen en tres colores, los cuales eran rojo, verde y azul. Se había descubierto que prácticamente utilizando estos tres colores podrías recrear cualquier otro color, así que el Technicolor se valía de este método para poder empezar a filmar cintas a color. Tengo que mencionar los grandes esfuerzos que tenían que hacer las producciones para poder lograr esto. Se sabe que la película del Mago de Oz tuvo que pasar a través de mucho para poder llegar al resultado final. Pero el tema de hoy no es ese. El tema de hoy es que las cintas a color ya existían. Vean, antes del Technicolor ya habían otros métodos que se utilizaban para poder dar color a algunas películas. Desde Méliès intentando pintar a mano, cuadro por cuadro, frame por frame, sus cortometrajes, hasta películas que utilizaban un método de sumergir la cinta en químicos o en tintes para poder dar colores sepia o tonalidades rosas, azules, amarillas, verdes a las películas en un tono uniforme. Pero no fue sino hasta 1915 que hubo una compañía que ya había creado una cámara, que había patentado también la técnica y que dijo: vamos a lanzarnos a la búsqueda de hacer películas a color. Se trata de Technicolor Motion Picture Corporation y por acá les dejo el nombre de los tres fundadores. Vean, esta compañía estaba compuesta por un montón de ingenieros de cámaras y científicos que habían pasado años intentando perfeccionar la técnica para poder crear una cámara que capturara las imágenes a color. En 1917 salió la primera película Technicolor llamada The Gulf Between, pero los colores eran demasiado apagados, eran colores muy artificiales y no se habían logrado. En 1922 ya tenían un mejor resultado con The Toll of the Sea. Es importante mencionar que estas dos películas se encuentran perdidas y solamente sobreviven unos que otros fragmentos, pero del cortometraje original se perdió. Con estas dos películas, la empresa de Technicolor Motion Pictures estaba experimentando cómo capturar la luz, el color, y empezaron a jugar con temas de vestuario, pero los estudios de Hollywood se habían dado cuenta de que con estas cámaras era muy impráctico grabar. A ver, estamos hablando de cámaras que pesaban mucho y que se calentaban demasiado, y que para ese entonces era una tecnología excesivamente costosa. Así que los estudios de cine en ese entonces todavía preferían utilizar los métodos tradicionales como grabar en blanco y negro y entintar las películas con químicos, ya que era mucho más rápido y mucho más barato
dato. Otro dato muy importante para mencionar es que en estas dos películas las cámaras Technicolor utilizaban solamente dos colores base, que eran rojo y verde. Y durante estos años hubieron una que otras producciones, más que nada cortometrajes, que utilizaron técnica del Technicolor para poder empezar a tener un producto colorido. Tuvieron que pasar más de 10 años para que Technicolor Motion Pictures pudiera darse cuenta de que tenían que agregar una cinta azul y en crear una cámara extremadamente compleja, pesada y costosísima para poder tener un resultado mucho más pulido en el detalle del color. Y ahí fue cuando por fin salió la primera gran película con un Technicolor mucho mejor logrado, que fue... No, todavía no hemos llegado ahí. En 1935 llegó a las salas de cines la película Becky Sharp. Esta película había logrado unos mejores tonos en cuanto al color, ya no se veían colores tan artificiales y tenía un mejor detalle y los colores eran muchos más vibrantes y realistas. Con Becky Sharp pasaron cosas muy puntuales. En primer lugar, no era una historia tan innovadora. También los colores de los vestuarios que se utilizaban no fueron bien captados por la cámara y la iluminación tampoco fue la más adecuada para poder obtener un resultado óptimo con las lentes Technicolor. Aún así habían logrado un resultado mucho mejor y más limpio que otras películas que habían utilizado la tradicional técnica del Technicolor de dos cintas de colores. Esta película le dio a la compañía pistas de qué cosas tenían que mejorar, pero esto no había sido todo para poder entender al 100% lo que necesitaban hacer. Ese mismo año fue cuando dieron el gran salto y salió a la luz Blancanieves y los 7 enanitos. Toda la película de Blancanieves y los 7 enanitos fue producida para que pudiera ser aprovechada al máximo con las cámaras Technicolor. De esta película, Technicolor Motion Pictures aprendió mucho de cómo adaptar la iluminación y los colores para que pudieran verse vivos y nítidos cuando llegaba la hora de la proyección. Y un año después terminaron de entender cuáles eran esos elementos clave que necesitaban aplicar para poder obtener un resultado limpio. En 1938 filmaron Las aventuras de Robin Hood. Esta película les ayudó a entender cómo tenían que iluminar correctamente el Technicolor, cómo el vestuario debía ser diseñado para que se viera bien en la pantalla y también cómo evitar que el maquillaje se viera artificial. A ver, muchas películas se habían grabado para Technicolor, sobre todo muchos cortos, pero estas dos películas fueron las que les dieron a Technicolor Motion Pictures las herramientas y el conocimiento que necesitaban para poder tener un resultado limpio. Básicamente fueron el campo de pruebas para el gran salto en 1939 y fue cuando llegó El Mago de Oz. Básicamente fue aquí cuando Technicolor Motion Pictures aplicó todo lo que habían aprendido en los últimos 20 años de hacer películas. Para este punto, Technicolor Motion Pictures ya tenían conocimientos de qué tenían que hacer y ya tenían equipos de asesores fotográficos, de asesores de vestuario, de asesores de iluminación, maquillaje, que se encargaban de cada uno de los elementos para que pudieran ser bien aprovechados por las cámaras Technicolor. Cada elemento del Mago de Oz fue diseñado específicamente con la intención de que pudiera ser bien aprovechado por las cámaras. Desde el Camino Amarillo, Ciudad Esmeralda, los zapatos de Rubí de Dorothy, los vestuarios, absolutamente todo. Cada detalle fue minuciosamente bien cuidado para que pudieran sacarle el máximo provecho. Y bueno, ya sabemos cómo terminó resultando. Podríamos decir que fue la primera película a color bien lograda, ya que antes de eso los colores no se sentían tan reales, se veían muy mal logrados y en algunos casos no se veían tan auténticos, eran muy experimentales todavía. Si tuviéramos que hacer una comparación moderna, podríamos decir que El Mago de Oz en ese entonces era como la Odisea de su tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Vean, la Odisea es la primera película que se está grabando en su totalidad con cámaras IMAX de 70 milímetros, pero no podríamos decir que esta fue la primera película IMAX. Ya la IMAX tiene años implementándose en la industria, solo que muchas veces se utilizaban cámaras IMAX para planos específicos y el resto de la película podía ser grabado con cámaras estándar. Algo similar fue lo que pasó con El Mago de Oz. El Mago de Oz fue la primera película en utilizar todos los elementos que habían funcionado en las películas anteriores y aplicarlos de la manera adecuada para que pudiéramos tener el resultado que tuvimos. En conclusión, sí, El Mago de Oz definitivamente fue un antes y un después en la industria del cine a color, pero ese resultado se logró gracias a muchos años de investigación, prueba y error en muchas otras películas, e incluso gracias a Blancanieves. Y esta película siempre va a mantener ese lugar en la historia, pero también hay que agradecerle a todas las otras producciones que vinieron antes, que prepararon el terreno y la pista para que esta película pudiera tener el éxito que tuvo. Y bueno, señores, esa fue la historia de por qué El Mago de Oz es reconocida como la primera película
película a color. Realmente la historia del cine y el Technicolor es muy interesante y es muy amplia. Aquí lo que hice fue como resumir mucho todo el contenido que hay, pero sin embargo espero que les haya gustado este video y que les haya servido para poder darse cuenta de uno u otro detalle curioso de la industria del cine. Si les gustó este video, si tienen comentarios o opiniones, por favor me gustaría leerlas en la caja de comentarios. Y como les dije anteriormente, síganme en las redes sociales donde subimos videos a diario. Háganme saber de qué otra película o de qué otro tema quieren que hablemos después de este video. Por lo pronto, cuídense mucho, muchas gracias por su tiempo y espero verlos nuevamente pronto aquí en este canal llamado Tema de Cine.